te gusta aprender? Sí, ¿verdad? Es lo más rico que puede ver. Bien. Yo quiero que en esta tarde podremos escudriñar la palabra del Señor. La Biblia nos enseña el Evangelio de Juan. Escudriñemos la palabra. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a llevar un poco pausado para que podamos aprender en esta hora acerca del ministerio del apostolado de Pablo. Amén. Efesios 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Lo leemos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Párese ahí un ratito. Bien, Padre, tu palabra ha sido leída. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. El apostolado de Pablo. Pablo escribió lo que es esta carta probablemente en Roma en los años 60 y 64 después de Cristo. Y nosotros encontramos los primeros viajes del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18. El segundo viaje, Hechos 19, versículos 2 y 7. Por lo cual sabemos de que el trabajo del Señor no es un trabajo tan fácil para aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo en su segundo viaje tuvo problemas en lo que es en Éfeso, según el capítulo 19 del libro de los Hechos 25, acerca de los plateros. El problema que había era de que Pablo siempre predicaba la verdad y no cesaba de hablar la verdad, y no importara quién cayera, no importaba. Pero él predicaba el evangelio. Ese lugar era un lugar donde habían estampillas de plata, de madera y de tanto metal. Entonces la Biblia nos enseña, nos dice que Pablo tuvo un gran problema ahí, que se levantaron en contra de él por predicar la verdad. El problema de hoy en día es de que muchos no estamos predicando la verdad. Y ese es el problema más grande. Por eso es que hay corrupción dentro de las casas del Señor. Porque muchos estamos vendiendo el evangelio de Cristo. Y ese es el problema hoy en día de muchas personas. Entonces, vemos nosotros, ahorita hemos visto, si usted ha tomado nota, estamos hablando acerca del apostolado de Pablo. El apostolado de Pablo fue declarado con Gálatas. Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 1, corra conmigo. Gálatas 1:1, alguien me lo lee rapidito. Está después del libro de Segunda de Corintios. A ver. Pablo, apóstol, no de hombres. Pablo, apóstol, no de hombres. Ni por hombres. ¿Ni qué dice ahí? Ni por hombres. Ni por hombre. Sino por Jesucristo. ¿Sino por quién? Por Jesucristo. Por Dios el Padre. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Pablo está confirmando el ministerio del apostolado. Pablo está diciendo, ¿saben una cosa? Yo no merezco ser apóstol. Y él dijo en cierta ocasión, yo soy uno de los abortivos. Pablo habla acerca de su ministerio y sostiene su ministerio por muchas razones. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? El objetivo de esta carta era porque en esta iglesia había una desunidad. Los hermanos que eran de la circuncisión no se llevaban con los gentiles y a viceversa. Entonces la iglesia estaba dividida aún dentro de la iglesia, como hoy en día existe.
¿Me va entendiendo? El cuerpo de Cristo es uno. Y el cuerpo de Cristo somos muchos miembros. El problema es de que estamos divididos aún muchas veces dentro de la congregación, y eso no tiene que existir. Ese es el problema que estaba aconteciendo en la iglesia de Éfeso. Pablo empieza con la salutación de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Él. Luego el segundo dice: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo número 2? Encontramos dos salutaciones, dos gracias: la gracia de Dios y la gracia de Cristo, que son muy diferentes. Mire, la gracia de Dios, vea conmigo Salmo 84, versículo 10 y versículo 11. 84, Salmo 84, versículo 10 y versículo 11. Porque mejor es un día en tus atrios. Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos. que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Escogería antes que estar Estar a la puerta. a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad. que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria dará Jehová Dios. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Cuántas veces hemos hablado de ser íntegros nosotros? Con nosotros mismos. Si vemos nosotros aquí la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita para llevar una vida sencilla. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros, según lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. Yo quiero que usted anote si trae para anotar y vea lo que la palabra nos está diciendo. 1 de Corintios, capítulo 2 de Corintios, dije, ¿verdad? Sí. 1:12. 1:12. Porque nuestra gloria es esta. Porque nuestra gloria es esa. El testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia. Y con sencillez y sinceridad. Con sencillez y con sinceridad De Dios. de Dios. No con sabiduría humana. No con sabiduría humana, Sino con la gracia de Dios. sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo. Nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Y mucho más con vosotros. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios en su segunda carta, que ellos caminaron conforme la gracia de Dios y la voluntad de Dios en medio de ellos. O sea, el testimonio de ellos era excelente en medio del pueblo de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos capacita para vivir una vida sencilla. 2, nos da poder para el servicio. 2 de Corintios capítulo 3:10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Porque aún lo que fue glorioso Aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. en esto respecto. En comparación con la gloria más eminente. En comparación de la gloria más eminente, ¿qué nos está enseñando acá? Tan sencillo, amado hermano, que es el poder de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, fortaleciéndonos en ese poder maravilloso para poder llevar la buena nueva de salvación a otras personas. Ahora, número 3. Esta no es concedida para usos egoístas. Dice bien, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. No es concedida para usos egoístas,
Este poder no es para aquellos que dicen yo lo hice. Este poder es para aquellos que son humildes y sencillos de corazón. ¿Qué dice? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que haya recibido. Ministren a los otros. Hay que ministrarlos a los otros. Como buenos administradores. Como buenos administradores. De la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Nos da el poder para el servicio. Primero vimos nosotros que Dios nos capacita. Dios capacita a cada uno de nosotros como capacitó a Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de la conversión de Pablo? Sí, un Hechos capítulo 9. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Boba? Tú dime que sí. Y lo buscas ahí en la casa. Cuando iba camino a Damasco, ¿qué es lo que aconteció con Pablo? Tuvo el encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. Jesús, cuando él cae, le dice, dime qué tengo que hacer. Entra a la ciudad y cae a la derecha, ¿verdad? A la casa de Pedro el curtidor, ahí te va a decir qué es lo que va a hacer. Y vemos nosotros cómo Dios lo fortaleció. Vemos nosotros cómo Dios limpió lo que no era bueno en la vida de ese hombre. Esa es la gracia de Dios en la vida de nosotros. Amén. Entonces, estamos viendo la gracia de Dios. Porque son dos gracias las que estamos viendo en esta salutación. Ahora, número 4. Esta es prometida solamente a los de corazón humilde. O sea, a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Corra conmigo. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes. Estad sujetos a los ancianos. Está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y la gracia a los humildes. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Que este poder es prometido solamente a las personas que son de humilde corazón, no son egoístas. Vemos nosotros a través de la palabra que la gracia de Dios es la que nos da la unción para poder conocer cada día más de Él. Ahora vamos a ver la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, que dice el versículo 3 de Efesios, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Versículo 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Parémonos aquí un ratito. Veamos cuál es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo ministrada en una abnegación. Jesús se hizo pecador por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Él llevó nuestras cargas. En Él fueron puestos todas nuestras rebeliones y nuestros pecados, dice la Biblia en Isaías, fueron sobre Él. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La gracia de Cristo. ¿Cuál es la gracia de Cristo? Mire, vamos a ver lo que dice la negación. Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿En qué? En la gracia de nuestro Señor. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el regalo del Padre para nosotros?
la vida eterna. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí, amados hermanos? Mire, vea conmigo lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Manteniendo en mente el versículo que acaban de leer, que es 2 8, 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Que repose el poder de Cristo en nosotros. Ahora, si nosotros vemos que ese poder es suficiente, ¿cuántos dicen amén? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es suficiente para todas las necesidades humanas. Esa es la gracia de Cristo. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre para poder entender las flaquezas o las debilidades de nosotros como seres humanos. Wow, qué bendición. Dios conociéndonos a nosotros. Dios nos conoce, ¿verdad que sí? Pero Dios quiere comprendernos a nosotros. Y Él nos comprende a nosotros. Porque Él se despojó de lo que más amaba para poderlo entregar en sacrificio por la humanidad. Ahora, sí, es amén. Gloria a Dios. Si nosotros vemos la salutación, dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? Que el apóstol Pablo no está agarrando gloria. El apóstol Pablo está dándole la gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es amén. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos muchas veces? Que nos atribuimos la gloria de Dios, que le corresponde nada más a Dios, y la atribuimos para nuestras propias vidas, para vernos grandes, poderosos y fuertes. En cuanto a esto, no es así y no tiene que ser así. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amén. ¿Hay alguna pregunta hasta donde hayamos leído hasta este momento? ¿La primera? ¿De qué gracia? Estamos hablando en Efesios 1:3. Estamos en el capítulo 1, hermano. ¿Alguien más? Vamos en el capítulo 1, hemos leído el 1, el 2 y el 3 y el 4. Sí, amén. ¿Hay alguna pregunta más? Bien. Según nos escogió Dios. Amén. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos, así como el apóstol Pablo fue escogido. Sabemos nosotros que el ministerio del apostolado está en vigencia. Está trabajando, pero no hay apóstol. Para que alguien sea apóstol, tiene que ser testigo ocular de las cosas que Cristo hizo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Entonces, quiere decir que no hay, después del apóstol Pablo, que Dios, por eso es que el principio dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y si nosotros vimos Gálatas capítulo 1, dice, no por hombre. No fueron hombres los que lo pusieron. Hoy en día hay muchos hombres que están poniendo apóstoles. Están poniendo profetas. Están poniendo querubines, querubines ahora. Imagínense, hoy hay otros rangos más grandes. Entonces, pero no existe. El ministerio del apostolado está en vigencia. Apóstol significa enviado, lo cual alguien que va y levanta una obra es el poder del Espíritu Santo haciendo el trabajo del apostolado para levantar. Hoy en día, nosotros vemos que dice, mire, nosotros tenemos tantas iglesias. Pero cuando decimos tenemos tantas iglesias, la pregunta del millón es, ¿las has levantado desde nada? ¿O son iglesias que se te han incorporado?
añadido. Porque si son iglesias que se han añadido al ministerio, entonces ese no es el trabajo del apostolado. El apóstol Pablo, vimos nosotros los dos viajes que hizo a Efesios. Vemos nosotros también el sufrimiento que el apóstol Pablo tuvo para poder levantar la obra en Efesios. Ahora, vea conmigo lo que dice 1 Timoteo 1, 12 y 13. Y este es lo más grande, y esta es la gracia de Cristo. 1 Timoteo 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel. Porque me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Si nosotros vemos esta palabra, en Timoteo vemos que Pablo está hablándole a Timoteo y está diciéndole a Timoteo: yo le agradezco a Dios, yo no he sido puesto por hombre, yo no he sido puesto por nadie, he sido puesto por Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Miren, en cierta ocasión yo recibí una llamada hace poco y me dice: es que mira, el que tiene el llamado de Dios es uno, y tienen razón. Porque habemos muchos que nos hemos puesto nosotros como pastores, ¿verdad? Y lo mismo hay en el apostolado. Hoy hay hombres que se ponen como apóstoles, pero no son apóstoles. ¿Está conmigo? De lucha. Porque si nosotros vemos en el libro de los Hechos, cuando se reunieron los discípulos de Cristo y dijeron: bueno, eran 12 los apóstoles, pero habemos 11. Es necesario que busquemos uno entre el pueblo de Dios para que pueda tomar el lugar del que se ahorcó. Y la Biblia dice que echaron suerte, ¿verdad? Pero aquel hombre fue puesto por los hombres, no por Dios. Dios tenía ya el propósito y el plan. ¿Quién iba a tomar el lugar del que se había ahorcado? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Usted puede preguntar, porque para eso estamos. Si no le contesto el otro año. Si no le contesto el otro año, pues próximo año que venga. No hay ningún problema, pero le voy a contestar. ¿No? ¿Todos estamos bien? ¿Está clara como el chocolate? ¿Sí? Ok, entonces, seguimos. Aleluya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la gracia de Cristo es otorgada directamente a los pecadores. Jesús dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Yo no vine a los alentados, yo vine a los enfermos. Entonces, la gracia de Cristo viene directamente para los pecadores. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no, continuamos. Bien. Vimos lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ¿verdad? No, el 13 parte 2. Bueno, veamos el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. Miren lo que el apóstol Pablo está hablándole a su hijo amado. Habiendo yo sido antes blasfemo. Perseguidor e injuriador. Perseguidor, injuriador. Ahora, parémonos ahí. Quiere decir que levantaba falsas calumnias. Sigamos leyendo. Mas fui recibido a misericordia. Fue recibido, dice, a misericordia. Porque lo hice por ignorancia. Ahora él dice: ¿saben una cosa? Yo lo hice por ignorancia. E incredulidad. Por incredulidad. ¿Por qué? El apóstol Pablo, regresamos al libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a parafrasearlo. ¿Qué es lo que iba a hacer Pablo a esa ciudad de Damasco? Sí, que iba a ser Pablo la ciudad de Damasco. ¿Sí, Carlito? Pidió cartas para poder entrar a la ciudad de Damasco a traer a los seguidores de Cristo. Por eso es que le dice: yo, siendo un hombre pecador, blasfemo, curioso. ¿Qué más dice?
Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la gracia de Dios vino sobre él y lo limpió en ese momento. Entonces quiere decir que la gracia de Cristo es diferente a la gracia de Dios. No sé si me va entendiendo. La gracia de Cristo es para rescatar al perdido. Bien, ¿seguimos o le paramos? La gracia de Dios es para podernos dar, según lo que dijimos nosotros, nos capacita para llevar una vida sencilla. Esa es la gracia de Dios. Nos da poder para el servicio. Esa es la gracia de Dios. No es concedida para usos egoístas. Esa es la gracia de Dios. Y es prometida solamente a los de un corazón humilde. ¿Quieren los textos bíblicos? Quizás se lo dije muy rápido. Me encanta cuando escriben. ¿Lo agarró todo? Bien. ¿Alguna pregunta más? La gracia de Cristo es para... Bueno, la gracia de Cristo es manifestada primeramente, dijimos, en una abnegación. Recuérdense que Cristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Está diciendo, apártese de la inmundicia. ¿Ven? Apártese de lo malo, como dice el hermano ahí. Esa es la gracia. De Cristo. De Cristo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted recibe a Cristo, entonces usted viene y hace la negación en su propia vida como Cristo lo hizo en el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque en Él fueron llevados todos nuestros pecados. Sí, así es también. ¿Sí o no? ¿Entendió o no entendió? ¿Ah? Si no, yo se lo vuelvo a repetir, que para eso estoy aquí. No hay ningún problema, hermano. Lo que yo quiero es de que usted que está aquí en este lugar pueda entender acerca de lo que es el ministerio del apostolado de Pablo. Pero se nos dio gracia. ¿Cómo? Dice, nos dio gracia. Dice. ¿A dónde dice? ¿O no, ahorita? No, yo no he mencionado que nos dio gracia. Sino que dice, La gracia de... bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo, según el versículo 2. Entonces, ahí es donde estamos hablando acerca de las dos gracias. La gracia de Dios sobre la vida del hombre y la gracia de Cristo sobre la vida del hombre también. O sea, Dios y Jesucristo es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu Santo, el Padre y Cristo son uno solo. ¿Cuántos dicen Sí, amén? Amén. Sí. El problema es de que ellos, gracias, ellos trabajan y se ponen siempre De acuerdo. y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Sí. El mismo Dios. Amén. Es el mismo Dios, correcto. Entonces, la gracia de Cristo es diferente. Es lo que estamos viendo. Uno, dijimos, es manifestada en abnegación. Suficiente para todas las necesidades de nuestra vida. Número 2, otorgada a los pecadores, que es lo que estábamos hablando hace poquito. Ahora vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí? El apóstol Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia. Ya no habla de la gracia de Dios, sino solamente de una gracia, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia de Cristo Jesús en nuestra vida? Gracia significa un regalo. ¿Cuál es el regalo de Cristo para nosotros?
que Él es la fuente de ¿qué? De vida. De vida para De nosotros. vida eterna. Mire, fíjese bien. Y sobre todo, vea lo que dice 2:1. Es lo que leímos, vea. Sí. Veamos Apocalipsis 22:21. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. sea con todos vosotros. Cristo murió por nosotros y a través de Cristo usted y yo hemos sido salvos igual que el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén por Amén. ello? Gloria a Dios. Versículo 5. El cuarto, según nos escogió Dios Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y ¿qué? Y sin mancha. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Eso es lo que nos cuesta a nosotros como iglesia. Nos cuesta entender que la gracia de Dios no se manifiesta cuando nosotros andamos en unos pasos equivocados. La gracia de Cristo no está en nosotros si andamos haciendo lo incorrecto delante de la presencia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, nosotros fuimos nosotros y anduvimos entre vosotros y no tenemos por qué avergonzarnos porque caminamos conforme la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, haciendo la voluntad de ¿quién? Del Dios Padre. ¿Sabía usted que Jesús nunca dijo, mire, lo que yo digo es porque viene de mí? Jesús no dijo eso nunca. Sí. Jesús dijo, todo lo que yo digo es porque el Padre me lo ha dicho. Y lo digo como el Padre me dijo que lo diera. O sea, Él nunca dijo, esto es mío. Todo provenía ¿de dónde? Del Padre, del Dios eterno. Entonces, y ahí hay mucha tela que cortar, pero hoy no lo vamos a hacer. Amén. Dice, en amor, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su preciosa voluntad. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cree usted que el apóstol Pablo se hubiese convertido si Cristo no se le hubiese presentado en su vida? ¿Ah? No. Claro que no. Pablo fue escogido de la fundación del mundo. Igual que nosotros. Él estaba ahí en la... Correcto, Mario. Está un ejemplo bien vivo. Sí. Él fue mal hasta un punto, pero iba a llegar su momento que iba a arrepentirse. Igual que nosotros. Así es. Igual que nosotros. ¿Sí o no? Dios sabía del momento que tenía a la hermana predestinada para que pudiese estar en este lugar. Igual que su vida. Así es, amén. Porque si yo le hago la pregunta, ¿y usted quería estar aquí? No. Entonces, ¿quién lo predestinó? Sinceridad. Dile Freddy Palma Rey en Gloria esta a Dios. hora. Lo mismo, ¿te das cuenta? Tan sencillo como eso. No fue el hombre que lo llamó, no fue el hombre que me llamó. Mire, yo peleé, batallé con el pastorado. Peleé y batallé y yo no soy pastor y no quiero ser pastor. ¿Y para qué quiero ser pastor? Muchos problemas tiene el pastorado. ¿Cuántos quieren ser pastores? No, amén. No, amén. Ahora, pero qué bendición es porque la gracia de Dios está sobre el pastor Sí, así es, amén. y lo fortalece en los momentos más difíciles. Lo mismo que hizo con el apóstol Pablo. Amén, amén. El apóstol Pablo sufrió en su trabajo. Y lo mismo sufrimos. Hoy no sufrimos como el apóstol Pablo nosotros, porque tenemos libertad de culto. Sí, así es. Pero en aquel tiempo no había libertad. Imagínense. Ahora, sobre todo es la fuente de poder, según lo que vimos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y Apocalipsis 22, 21. Ahora, veamos lo que dice el versículo 7. Por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. O sea, no fuimos nosotros los que buscamos a Cristo.
no fue el apóstol Pablo quien buscó a Cristo en aquel tiempo, que era Saulo de Tarso, sino que Cristo vino donde Saulo de Tarso. Y su nombre fue transformado, fue cambiado, igual que el nombre de nosotros en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. El nombre de nosotros ya no existe en el reino de los cielos que tenemos aquí ahorita. Porque la Biblia nos enseña, nos dice que cada uno de nosotros vamos a recibir una piedrecita, lo cual estará escrito un nombre que solamente lo sabe el que se lo va a dar y usted que lo va a recibir. Sí, amén, gloria a Dios. Aleluya, qué bendición más grande. Amén, amén. Entonces, vemos nosotros esta bendición tan poderosa. Amén. Ahora, hemos visto que la fuente de vida, seguimos viviendo nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Amén. Nos hizo, Él nos aceptó, no porque tenemos cara bonita, no porque somos ojos azules, nos aceptó por la gracia de su Hijo, Sí, amén. porque Él se entregó en la cruz por nosotros. Aleluya. ¿Eh? Y esa es la gracia de Cristo sobre la iglesia, sobre nosotros. Porque usted y yo somos la iglesia, no son las cuatro paredes, somos nosotros los seres humanos, la iglesia de Cristo. Es una iglesia viva, una piedra viva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el apóstol Pablo conocía todo esto. Y el problema más grande, cuando Pablo está agarrando esta salutación, es porque quiere llegar a un punto y poder reprender a la iglesia para que pueda ser unida en sí. Amén. Porque había eran desunidos. Una desunidad. Gracias. Esa palabra andaba buscando. ¿Eh? Ahora la pregunta es, ¿estaremos bien unidos en el amor de Cristo nosotros como iglesia? No me conteste. No me conteste. Contéstese usted. ¿Estaremos dentro de la congregación, el remanente cero de León, unidos como iglesia? ¡Ay, a su nombre! Gloria. Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Mire, hoy veníamos nosotros y vimos unas personas, unos con una cortadora de zacate, otros con una guira, otros con una sopladora, otros no sé con qué cosa, otros recogiendo. Y es una secta religiosa cuyo nombre me la reservo. Unidos para hacer el trabajo de la casa donde ellos se congregan. Unidos. Ahí está la cosa, ahí está el detalle, dijo aquel. Y ese es el mismo problema que estaba pasando en Éfeso. Había desunidad. No se podían entender los unos a los otros como nosotros muchas veces no nos entendemos ni con nuestra propia esposa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron callados? Gloria a Dios. No, sí es cierto. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Veamos lo que dice el versículo 7. Estamos, ¿verdad? Sí. En quien tenemos redención por su sangre, nos perdonó el Padre Celestial todas nuestras iniquidades, porque ya no ve el pecado sobre nuestra vida, sino la sangre de su Hijo amado. ¡Qué bendición más grande! Que siendo nosotros pecadores, Dios nos acepta como su Hijo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros para pensar cosas malas somos buenos, ¿verdad, oso? Será. Mire, si no me paga, pongámosle el soso, vea, y llevémoslo a la puerta. Sansón le dicen ahora. Somos buenos por pensar las cosas malas. Si la gracia de Dios está en nosotros, óigame, momento, parémonos, meditemos y pensemos qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios está dándonos a entender en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema. Porque el apóstol Pablo eso es lo que hacía. El apóstol Pablo, después de escribir esta carta, vemos nosotros lo que le preocupaba a él era la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que le preocupa a Cristo? Es la unidad de su cuerpo hoy en día, en estos tiempos. Denos palmas al Rey en esta hora. ¿Qué es lo que le preocupa a Cristo?
Y nosotros muchas veces estamos desunidos. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nosotros tenemos muchas veces sabiduría para hacerlo mal, inteligencia para hacerlo mal, pero no tenemos sabiduría para hacerlo bueno. Y muchas veces, mucho menos inteligencia para hacerlo bueno. Porque es más fácil hacerlo mal que hacerlo bueno. Es más sencillo. Es fácil, ¿verdad, Tania? Hacerlo malo se nos hace tan facilito que hacerlo bueno. Es que si yo hago esto van a decir que soy bien menso. Yo no me voy a dejar. Y ahí está el enemigo trabajando la mente de la vida de la persona. Hay una pregunta de aquí. La sabiduría de Dios es grande sobre la vida de nosotros. La sabiduría de Dios es reconocer lo que viene de parte de Él y lo que no viene de parte de Él. Porque muchas veces de nuestros púlpitos se hablan cosas que no deben de hablarse. Y muchos tenemos ese problema. Yo he caído muchas veces en ese problema. Pero, como dijo el apóstol Pablo, por ignorancia. Porque muchos creemos que sabemos todo, pero no sabemos absolutamente nada. ¿Está conmigo, iglesia? Bien. Versículo 10. Dándonos a el versículo 9, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo llevarnos a la comunión con nuestro Dios. Ese era el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Unir lo que el enemigo desunió en el jardín del Edén. La comunión de Dios, del hombre con Dios. ¿Está conmigo? Porque si Cristo no hubiese venido a morir a la cruz del Calvario por nosotros, Dios mío, ¿dónde estuviéramos ahorita? ¿No me puede pensar eso? Perdidos más que Adán en el día de la madre, ¿verdad? De veramente perdidos. Ahora, fíjense bien, el versículo 10 nos reunió de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Vamos a ir culminando esto. Cumplimiento de los tiempos. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, tiene en mente algo bien espectacular, lo cual él está diciendo: ninguna cosa quedará por fuera en las cosas de la cronología de los tiempos de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que la tierra y el cielo pasará, pero su palabra, ¿qué dice? No pasará. Entonces quiere decir que todo lo que está aquí, tanto en la tierra como allá arriba, está dentro de lo que es ¿qué dije? De la cronología del tiempo de Dios. Lo mismo en la salvación. Dios conoce el momento oportuno en que el hombre o la mujer va a venir a los pies de Cristo. Sí, es amén. Muchas veces nosotros como predicadores quisiéramos que cuando nosotros predicamos todo un mensaje, viniera la gente, corriera y aceptara a Jesús. Eso es el anhelo y el deseo de cada uno de los predicadores. Usted que predica, ¿sí o no? Mi anhelo y mi deseo es ganar almas para Cristo. Pero el problema está de que no es en el momento de nosotros, sino que es en el tiempo de Dios. Sí, amén. Nada está fuera del tiempo de Dios. Todo está dentro del plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor habló en esta hora.